de la ciudad. 7 minutos, señor alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Gracias por atendernos, alcalde. Quiero comenzar preguntándole por esto de lo que estamos hablando. Hoy se abrió el paso en el puente que será para Transmilenio en la avenida 68 con calle 100, aquí muy cerca de la Floresta, muy cerca de Caracol Televisión. ¿Cómo se afronta desde su alcaldía la serie de obras que están en construcción? La avenida 68, por ejemplo, que tiene varios tramos que no tienen los mismos avances, pero hay muchas otras vías. Hoy Bogotá en gran parte está en obra. ¿Cómo reciben esto y cuál va a ser el impulso desde su alcaldía? Bueno, Ricardo, efectivamente la ciudad está en obra, tenemos muchos frentes de obra y vienen más. Usted sabe que la alcaldía actual, la que termina hoy, pues este fin de semana, deja contratadas otras obras. Por ejemplo, el corredor verde en el norte, de la 100 a la 200, también queda contratado. La ciudad está en obra y va a estar cada vez más. Por ejemplo, la Caracas iniciará su intervención de metro pronto, este año 2024. Entonces, ese es el reto que planteamos desde la campaña, que tenemos que asumir desde varios puntos. Uno, viendo, y alcancé a oír tal vez a Daniel hablando de este tema, así es, coordinando mejor la ejecución de esas obras, para que solamente se abra un frente de obra cuando realmente está listo para avanzar ese frente de obra, y no simplemente para mostrar un avance, pero que le faltan todavía eventualmente conceptos del acueducto o permisos del acueducto o temas que tienen que ver eventualmente con otras entidades que van a llevar a que la obra se abra pero no se avance como está proyectado. Eso no puede ser. Entonces vamos a trabajar para coordinar mejor a las entidades y de esa forma lograr que las intervenciones se hagan y sean más eficientes para que el impacto sea menor. Pero primero tenemos que revisar en qué están las obras. Tuvimos en el empalme obviamente una información muy importante al respecto. Por ejemplo, la que usted menciona tiene algunos problemas. Hay tramos, por lo menos 3 de los 9 tramos de la troncal de la 68 que tienen retrasos significativos. Uno particularmente, el tramo 6, que es el que está más o menos al norte de la calle 63, tiene un retraso realmente grave, porque pues no se ha avanzado mucho en esa obra, y eso va a tener un impacto, porque usted va a tener entonces frentes muy avanzados y frentes muy atrasados, que va a tener un impacto de eso en la operatividad del proyecto cuando avancen hasta terminar los otros tramos. Entonces, ahí vamos a trabajar en mejor coordinación, vamos a hacer una reingeniería del IDU, eso lo anunciamos, y vamos a arrancar desde el primer día. Vamos a trabajar en una coordinación en términos de programación de obras entre las diferentes entidades, porque a veces, como le decía también, en algunos casos hay entidades como el acueducto que tiene una programación para intervenir una obra o una vía en cierto momento distinto a otra entidad, y eso termina teniendo un impacto eventualmente en cuánto tarda la obra en hacerse. Entonces eso va a ser uno de los elementos clave del gobierno nuestro, y es mejorar la ejecución de las obras, agilizar las que están en curso y poner a la raya a los contratistas para que cumplan. Sí. Alcalde, usted menciona varias obras que deja contratada su antecesora, o bueno, hoy todavía alcaldesa, que es Claudia López, entre ellas el corredor verde por la séptima, en una parte, en un tramo, y la Ciudadela del Cuidado de Suba, en donde hoy hay una noticia desde la Procuraduría porque abrió investigación disciplinaria al gerente de la empresa de renovación y desarrollo urbano, Juan Guillermo Jiménez, por posibles irregularidades en esa adjudicación del contrato de la Ciudadela Educativa y del Cuidado, que según varias voces, incluso la suya, alcalde, trunca la posibilidad de expandir la avenida longitudinal de Occidente. ¿Qué va a pasar con esa obra, alcalde? Bueno, a ver, Ricardo, esa discusión tiene dos digamos, elementos o dos escenarios importantes. Uno es lo relativo, digamos, a la discusión que ha tenido esta ciudad sobre el tema de la movilidad y la, digamos, infraestructura vial, y lo que se había proyectado como la avenida longitudinal de Occidente. Esa avenida en el POT, en el decreto 555 de la alcaldía, quedó, digamos así, modificada. Es decir, no está contemplada ya legalmente en el POT como originalmente estaba. Es decir, usted sabe que esa vía pasaría por lo que hoy es la Van der Hamen. Sí, la reserva Van der Hamen. Todavía no existía la reserva, pero pasaría por lo que es hoy la Van der Hamen. Entonces el POT cambió eso, eliminó la posibilidad de hacer esa vía en ese tramo de la Van der Hamen y destinó o redujo en cierta forma el espacio
que tiene la vía en la zona urbana dentro de Suba para vía y destinó una parte de esos predios o planteó como proyección para esos predios la utilización de los mismos para infraestructura educativa, social, entre otras cosas, y de vivienda. Ese es el marco legal que tenemos hoy. Yo creo que la ciudad tiene que dar una discusión sobre cómo garantizar la conectividad, porque sí está proyectada y además esta administración ha avanzado en eso, en lo que tiene que ver con Aló Sur y Aló Centro, pero no, como le decía, Aló Norte. Entonces yo sí creo que hay que buscar una figura que garantice la conectividad de Aló Sur, Aló Centro con el norte de Bogotá como parte de un anillo de movilidad que requiere Bogotá. Ahora, eso no se puede hacer afectando zonas que ambientalmente se deben proteger como la Van der Hamen. Hay que tomar medidas, hay que buscar figuras que permitan proteger esas zonas, creo yo, y creo que la ingeniería hoy lo permite. Ahora seguramente será mucho más costoso. Eso lo vamos a estudiar. Ese es el tema de movilidad. Sí. Es decir, ahí, perdóneme, lo interrumpo ahí. ¿Podría hablarse de la posibilidad de discutir la construcción de un viaducto para que por encima de la Van der Hamen eventualmente pase la Aló? ¿Eso sería permitido ambientalmente? No, eso hoy no lo permite el POT, digamos. El POT no permite eso hoy. Entonces, vamos a revisar las opciones que habría para buscar esa figura. La alcaldía saliente plantea una figura distinta, que es una vía que va más por fuera, digamos, del perímetro de la ciudad y que luego se conecta eventualmente con ese corredor en el suroccidente. Vamos a analizar las fórmulas que hay para ver qué se puede plantear y proponer y discutir y concertar, obviamente. Ahora, eso es una discusión. Conectada con esa, pero hay otra, y es el proceso que llevó esta administración para sacar adelante esa actuación estratégica de la ciudadela de cuidado educativa y de cuidado en Suba en los predios que antes, como le decía, eran proyectados para la LO. Y ahí sí hay una preocupación que han tenido varias voces que tienen que ver con pues el proceso que se abrió el 17 de noviembre, si no estoy mal, 16-17 de noviembre, es decir, hace poco tiempo se abrió el proceso. En cierta forma, cuando ya pues estaba en el fin de este gobierno, digamos, se estaba culminando ya el mandato, y hubo inclusive algunos funcionarios, 3 funcionarios directivos de Renovo que renunciaron porque tenían dudas sobre varios aspectos, dudas que tenían que ver sobre lo que fue la declaratoria de utilidad pública de esos predios cuando se compraron para la LO y el cambio de destinación de los predios, dudas que me parecen relevantes que llevaron a que decidieran no firmar y no avanzar ellos en ese proceso que se estaba planteando y por eso renunciaron. Eso me parece que llamó la atención, es importante tener en cuenta esas inquietudes y sumado a eso llegó la Procuraduría y manifestó que se podrían estar cometiendo irregularidades en ese proceso. Entonces digamos, ese proceso se avanzó, se definió digamos así como un socio para avanzar en el proyecto, a través de un proceso donde hubo diferentes adendas y finalmente lo escogieron, hubo adjudicación la semana pasada, si no estoy mal, pues vamos a llegar a revisar, digamos, ese proceso, digamos, si efectivamente, como lo ha planteado la Procuraduría, puede haber irregularidades y qué podríamos hacer para corregirlo. Entonces, eso lo vamos a revisar a ver qué se puede hacer en el marco legal. Todavía no le tengo una respuesta porque necesitamos toda la información que esperamos tener la semana entrante. Sí, doctor Galán, a propósito de revisión, a pesar de la polémica, a pesar de su petición, finalmente se adjudicó el tramo 1 y 2, se abrió la licitación para el tramo 1 y 2 del corredor verde de la 99 hacia la calle 26. ¿Habrá algún tipo de revisión, algún tipo de cambio en lo que tiene que ver con el corredor verde una vez usted llegue a la alcaldía? Sin duda, y hubo un mandato ciudadano de revisar ese proyecto. Yo se lo expresé así a la alcaldesa, los ciudadanos votaron, creo que absolutamente todos los candidatos, los 9 candidatos, manifestábamos o bien reparos totales, algunos diciendo que no se debía hacer para nada ese proyecto, o bien reparos parciales al proyecto. Ninguno dijo que estaba de acuerdo con el proyecto tal cual como estaba. Entonces yo creo que hay un mandato claro de la ciudadanía de revisar el proyecto, y eso pues particularmente en esa zona de los tramos 1 y 2 de la 100 hacia el sur. Entonces vamos a entrar a revisar. Ahora se abre la licitación, pero pues no se ha avanzado, apenas se abre el 28 de diciembre. Y yo creo que además de la revisión en términos de diseños que queremos hacer, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esa obra estaba proyectada para hacerse y que estuviera en operación, y digo en general la obra es sobre la séptima, cuando el metro
en el corredor de la Caracas estuviera en construcción, para poder tener una alternativa en el corredor oriental, mientras que había intervención en la Caracas. Sin embargo, pues como sabemos todos, eso se frenó, no se hizo, el proyecto original se cambió. Eso hace parte un poco de la conexión con el metro, esto hace parte del proyecto metro en cierta forma, porque es parte del aporte que hace el distrito para su compromiso del 30% para la financiación del metro. Entonces, se aplazó, se cambió, y ahora si se iniciara este año esa intervención, estaríamos haciendo una intervención en la séptima, al tiempo con la Caracas. Imagínese el colapso. Y eso no se puede hacer. Digamos, yo he dicho, insisto en eso, yo creo que si una persona tiene un apartamento, una familia de una habitación, quiere hacerle una remodelación, pues no puede entrar a remodelar la cocina, el baño, el hall de entrada y el cuarto, pues entonces ¿dónde va a vivir? Le toca irse a otro lado. Aquí los bogotanos no nos podemos ir a otro lado. Entonces hay que coordinar bien la ejecución de las obras y revisar que se hagan de tal forma que no colapsen la movilidad. Sí, pero si esa licitación ya se abrió, alcalde, y tiene incluso ya algunas fechas límite para la presentación de las ofertas, ¿quiere decir que podría diferirse esto durante su mandato? ¿Eso existe la posibilidad de que se aplace? Vamos a analizar las posibilidades legales que tenemos de revisar. Si se puede aplazar, vamos a revisarlo, efectivamente. Pues esa es una de las alternativas y es una noticia muy importante. Todo esto, alcalde, tiene que ver con movilidad y con seguridad en Bogotá. Bueno, hay muchos otros temas, por supuesto, muchos otros, pero si se fija usted, gira mucho sobre esos dos asuntos. Y estas obras tienen que ver también con el metro. Habla de Corredor Verde y todo tiene que ver con el metro exactamente. ¿Qué va a pasar con la primera línea del metro, alcalde? Pues Ricardo, esa primera línea en el empalme nos informaron y nos presentaron, digamos, los detalles en lo que se está avanzando. Tiene un avance superior al 26%, más o menos en este momento. Es un avance significativo. Y yo creo que también hay un mandato de los ciudadanos en que esa obra se termine, se avance, no se cambie, no se revise, no se replantee, no se ponga en peligro, no se demore más. Entonces yo creo que el mandato que tenemos de los ciudadanos es eso, es cuidar esa obra, coordinar con los diferentes actores que juegan un papel importante para que el desarrollo de la obra sea, digamos, eficiente. Usted sabe que todas las obras de infraestructura y más de esas dimensiones encuentran dificultades, encuentran problemas, y la clave es que las autoridades vinculadas al desarrollo de la obra estén muy al frente de revisar esos problemas para resolverlos rápidamente y que la obra pueda continuar siempre su ejecución. Entonces el mandato que me dieron a mí los ciudadanos es defender ese proyecto para que se termine y vamos a cuidarlo porque Bogotá quiere metro y la apuesta nuestra es que tenga esa primera línea de metro en operación a más tardar el primer trimestre del 2028. Sí, ¿existen retrasos en la obra? Alcalde, en el empalme les hablaron sobre algún tipo de dificultad por parte del consorcio chino que está adelantando la primera línea del metro. Sí nos manifestaron que hay unos puntos que están bien, otros que tienen algún atraso, tal vez en el punto de la 72 con Caracas, recuerdo. Entonces vamos a entrar a revisar a ver cómo articulamos bien todo para que se resuelvan esos retrasos y podamos avanzar. Digamos, no son retrasos en este momento, según me informaron, que sean temas graves, digamos, que no se puedan resolver, y esas obras a veces tienen un avance rápido, durante unos meses pues se frenan por alguna razón. Eso es en cierta forma normal. La clave es que en el proceso un poco más largo, de largo plazo, de los 3 años de obra que quedan, 4, se resuelvan los temas a tiempo y podamos continuar con el cronograma proyectado de largo plazo, y esa es la clave. Entonces, si hay algunos retrasos, vamos a tratar de revisar cómo ponemos al día esos puntos. Sí, alcalde, ¿qué va a pasar con el pico y placa en Bogotá? Bueno, yo expresé desde hace ya varias semanas que esa decisión tiene que tener un sustento técnico, de un estudio que se haga, y lo voy a pedir en la Secretaría de Movilidad desde el primer día, para revisar qué modificaciones se podrían hacer. Yo siempre he pensado que el pico y placa tiene, digamos, un origen, en cierta forma una eficiencia en horarios, en hora pico, no durante todo el día. Pero creo que eso debe ser producto de un estudio de movilidad que esperamos tener listo en el primer trimestre para anunciar los cambios del pico y placa al primer trimestre. Pero estaría pensando, por ejemplo, alcalde, obviamente esperamos los resultados del estudio técnico, en opciones como por ejemplo pico y placa zonal
o pico y placa que no sea de todo el día, recuerdo que usted hablaba de eso en campaña, sino durante mañana y tarde, por ejemplo, que son las horas pico? Esas son ideas que vamos a pedir que se estudien a ver en las modelaciones que hace movilidad, qué resultados darían para el impacto que tendría la movilidad. Ahora, el tema zonal tiene un componente adicional que puede tomar más tiempo. Yo creo que es algo que tiene que estudiar Bogotá, sin lugar a dudas, y lo vamos a estudiar, el tema zonal, para determinar si hay algunas zonas de mayor, digamos, congestión, que pueden tener una restricción mayor en ciertos horarios, evaluar eso, pero eso tiene, digamos, un componente tecnológico que hay que entender, porque eso tiene que tener unos elementos tecnológicos que en cierta forma detectan la entrada de los vehículos a ciertas zonas para eventualmente pues los cargos que se harían o eventualmente las restricciones que se harían. Entonces eso es un tema que sí hay que estudiar. Yo sí creo que sería más eficiente una ciudad que determine que hay ciertos horarios y ciertas zonas que requieren de mayor restricción por la carga que tienen. Usted sabe que, por ejemplo, el centro ampliado de Bogotá es donde llegan el grueso de los viajes de la ciudad. Estamos hablando de la zona, digamos, más o menos de la Siena, la Caracas, un poco más abajo, la 24, hasta los cerros orientales y hasta la 26 o hasta el centro. En fin, hay diferentes zonas que tienen en diferentes horarios mayor demanda de vías por cuenta de la, digamos, de la movilidad, en cierta forma, de que la gente se mueva en ciertos horarios, y eso debería tenerse en cuenta. Pero eso tiene que tener un componente tecnológico que tenemos que estudiar antes y no se puede hacer en cuestión de pocos meses. Claro, alcalde, ese es el famoso cargo por congestión. Quiero preguntarle por una figura que está siendo muy utilizada por los bogotanos y es el pico y placa solidario. ¿Está pensando en algún cambio, en alguna modificación en ese aspecto? Bueno, ese pico y placa solidario en cierta forma es una especie de cobro por congestión generalizado. Es como decir, yo me puedo mover cuando hay restricción pagando. Entonces, eso está permitiendo recoger, este año creo que fueron más de 352 mil millones de pesos que van o se destinan directamente a financiar el sistema integrado de transporte público, que tiene un déficit grande. Entonces, es bueno que hayan entrado esos recursos, es bueno que sigan entrando, pero creo que en esa revisión que estábamos hablando hace un rato de las restricciones a la movilidad, uno podría revisarlo, pero repito, no es cuestión de pocos meses, toma más tiempo, porque eventualmente si uno logra llegar a eso que planteaba Ricardo, de unas restricciones zonales, uno podría pensar más bien en esos cobros zonales, es decir, no hacer el cobro general como se hace hoy, es decir, usted paga y puede movilizarse por toda la ciudad, sino más bien usted en ciertos horarios quiere entrar a ciertas zonas que son de mayor tráfico, de mayor demanda, de mayor congestión, pues tal vez tendría que pagar. Entonces, eso lo vamos a estudiar para tomar decisiones con base en un estudio, pero creo que ese pico y placa solidario deberá evolucionar cuando tengamos una figura más eficiente en términos de determinar zonas que tienen mayor demanda en Bogotá. Bueno, pues seguiremos pendientes, alcalde. Quiero, para finalizar esta charla, preguntarle por el otro gran tema que preocupa a los bogotanos, como se lo decía hace un rato, y es la inseguridad. Hemos visto los fleteros en las calles, en el barrio Normandía, por ejemplo, impresionante, a la luz del día, robando a la gente, amenazando, intimidando, pero en muchos otros, no solo en Normandía, en muchos otros sitios. El raponazo callejero, el atraco en los buses, situaciones que se presentan incluso en algunos otros lugares en donde hay ajustes de cuentas, robo de celulares que luego son vendidos y todos sabemos en dónde, en algunos locales abajo de la calle 13 con Avenida Caracas, y no pasa nada. ¿Cuál es el eje de su estrategia en materia de seguridad desde el próximo lunes, alcalde? Bueno, Ricardo, antes de eso, permítame mencionar un tema que ayer me preguntaron, pero tal vez expliqué muy largo y quedó un poco en algunos espacios una discusión un poco desviada. Es decir, el presupuesto que fue aprobado por el Consejo de Bogotá el mes de diciembre, a principios de diciembre, para el 2024, tiene como un supuesto que se va a aumentar la tarifa de Transmilenio a 3.100 y del zonal a 3.100. Sí, es un supuesto. Pero esa decisión no se ha tomado. Esa decisión se toma, digamos, por la nueva administración, la tomamos nosotros. Y vamos a entrar a evaluar eventualmente esa decisión, a evaluar el impacto que tiene, a evaluar, digamos, en qué está realmente cuando recibamos el déficit de ese fondo de estabilización tarifaria y garantizar eventualmente que podamos tomar decisiones que permitan avanzar en la operación del sistema, pero pues no
cargarle tanto al ciudadano. Por eso lo vamos a estudiar, no es una decisión tomada. Pero es decir, la noticia, alcalde, es que esos 150 pesos de ajuste no están definidos. Es decir, por ahora no se ha confirmado el aumento a 3.100 pesos del pasaje de Transmilenio. No, esa decisión se toma en enero. O sea, se toma el año entrante. O sea, sobre cuál será la tarifa del sistema de transporte, lo definiremos el año entrante. Pero bueno, esa es noticia importante porque ya todos estábamos alistando los 150 pesitos adicionales desde el próximo lunes. Esa decisión, digamos, yo lo que quería era alertar que el presupuesto planteó esa figura. Ahora, si uno quisiera subir menos la tarifa de lo que planteó el presupuesto, que fue presentado por la alcaldesa Claudia López al Consejo, uno tendría que buscar las fuentes que van a financiar esa diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar para tomar una decisión en el primer mes. Sí, por ahora nos mantenemos como está. Sí, exacto, por ahora, pues claro, por ahora, hasta que no se tome la decisión en enero, pues sigue la tarifa como está. Ahora, segundo, sobre el tema de seguridad, efectivamente, ese es el tema tal vez más crítico que me mencionan todos los días en la calle. Y ahí hay varias cosas. Uno, yo he venido ya trabajando con la policía, tanto el general Salamanca, como ya tuve una charla que voy a profundizar obviamente, pero una inicial con el general Gualdrón, que será el nuevo comandante de la policía de Bogotá. Es una buena noticia, el general Gualdrón conoce Bogotá, ha trabajado aquí en la parte operativa en Bogotá, entonces va a tener una curva de aprendizaje que es prácticamente nula, no la requiere, ya conoce Bogotá y va a entrar a dar resultados creo que rápidamente y nos vamos a coordinar bien. Segundo, ahí ha habido una discusión con la policía que me parece, y con el mismo presidente, porque el presidente lo ha dicho públicamente, que tenemos que hacer un énfasis en temas de inteligencia e investigación criminal. Es desarticulando las organizaciones criminales que se dedican al delito que vamos a tener un impacto. Es decir, si solamente estamos persiguiendo en la calle a esas organizaciones, no vamos a lograr el impacto porque las organizaciones se mimetizan, se reagrupan, se reorganizan, capturamos a uno, a dos y lo reemplazan en cuestión de pocas horas o pocos días. Tenemos que desarticular organizaciones completas. Eso requiere inteligencia, investigación criminal e inclusive un trabajo con la UIAF para perseguir los recursos. Entonces, el énfasis de nuestro enfoque va a ser entender que en Bogotá operan organizaciones criminales y que tenemos es que diseñar una estrategia que se dedique a desarticularlas en su integralidad. No simplemente a capturar uno aquí, uno allá, sino desarticular bandas. Porque eso es lo que opera en Bogotá y eso lo evidencia, por ejemplo, el hecho de que ha aumentado de manera significativa el porcentaje de homicidios que son producto de sicariato. Es decir, son enfrentamientos entre bandas que se dedican al delito que están compitiendo por esos mercados ilegales. Entonces, ese va a ser un énfasis. Y para eso, por ejemplo, ya el general Salamanca me ha anunciado un esfuerzo que van a hacer, no tenemos la cifra todavía, pero que va a arrancar pronto, de aumento de pie de fuerza, pero un aumento permanente, no es temporal, sino permanente de pie de fuerza, gradual. Entonces vamos a trabajar en concretar eso, obviamente, y además en ver cómo el distrito con recursos propios puede buscar fórmulas que permita complementar eso para tener mejores herramientas. Ahora, vienen otras cosas, tecnología, obviamente, viene, revitalizar las redes de apoyo que existen, pero que no están funcionando bien con diferentes actores, con taxistas, con moteros, con vigilancia privada, eso existe, pero infortunadamente no ha tenido, digamos, la prelación que debería tener y eso no nos ha permitido, pues, poder articularnos bien con los diferentes actores. Entonces aquí va a haber una combinación, digamos, de estrategias que vamos a implementar, porque soy consciente que es un tema en el que la ciudadanía pide resultados. No es fácil, va a tomar tiempo, pero vamos a dedicarnos principalmente en el arranque a poder avanzar rápidamente en iniciar una estrategia que permita que la gente sienta un cambio en la seguridad de Bogotá. El plan de choque es clave, alcalde. Y una miradita a esos locales que se dicen llamar San Andresitos, pero no lo son, en la 13 abajo de la Caracas. A usted le roban el teléfono y el ubicador le dice dónde está. Ahí está, mira, ahí está mi teléfono. Nadie lo puede recuperar. Eso es parte un poco, Ricardo, de eso que le menciono un poco de conocer toda la cadena delincuencial, digamos. Una persona que coge y compra, se roba un celular y va y lo vende en un sitio de esos, se deshace de él y entonces el que lo compra ya dice, yo no sé, a mí me llegaron y me lo vendieron. Tenemos que buscar las fórmulas legales que nos permitan de ir detrás de eso, porque eso no puede ocurrir. Si el que compra un celular robado tendría que también que tener eventualmente una responsabilidad en algo, porque no podemos eventualmente que centros de comercio pues no revisen de dónde surgen los elementos. Ahora, hay que ver legalmente cómo se puede hacer eso, pero hay que ir detrás de toda esa cadena y entender que si no vamos detrás de toda la cadena,
pues no vamos a lograr nada. A mí me llegan mensajes todos los días de gente que me dice, me robaron el celular y está en este sitio, ahí está la foto del GPS, en tal dirección, ahí está el celular, está prendido el GPS. Eso no puede seguir ocurriendo, tenemos que ir detrás de esos sitios donde llegan esos celulares, que además en todas las localidades de Bogotá la gente le dice a uno dónde, en todas las localidades la gente sabe dónde llevan los celulares que se roban en la localidad. Sí, es increíble y esa es una buena noticia, alcalde, que se busque una salida para que eso no siga pasando. Es el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con nosotros en Mañanas Blue, a 2 días, bueno, 3 días en realidad de su posesión. Alcalde, le deseo un feliz año y muchos éxitos. La ciudad lo necesita, los bogotanos necesitamos que le vaya bien y estaremos muy pendientes de su gestión. Muy amable. Muchas gracias, Ricardo, un saludo y feliz año para todos. Ya regresamos en Mañanas Blue 7:27. Estás escuchando